Bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. A ver, este mes han pasado muchísimas cosas, no solamente en Bolivia, sino alrededor nuestro. Elecciones en Brasil, que es la cuarta economía del mundo, también ha estado en elecciones. Dilma con muy poquitito ha ganado las elecciones, una segunda vuelta sumamente interesante, donde Neves declaró que revisaría la relación con Bolivia si es que ganara. Entonces, en todo caso, tenemos suerte, por así decirlo, de que haya ganado Dilma. También en Uruguay han estado en elecciones. Tabaré sale victorioso, más tiene que ir a la segunda vuelta. El presidente electo de Bolivia, Evo Morales, hace su primera visita oficial al Papa. De eso y de muchas otras cosas en cuanto al escenario internacional es que queremos hablar esta noche, para lo que hemos invitado a Rafael Archondo. Rafael, te extrañamos mucho en el Tejiendo Bolivia. A mí me gustaba escuchar, como te decía siempre, todas las mañanas de 8:15 a 9 en Mapamundi, perdón. También Tejiendo. También el Tejiendo Bolivia, ¿no? Todos los días en Herbol se te extraña. Voy a volver. ¿Vas a volver? Espero, sí. ¿Con qué programa? A ver, cuéntanos, no sé. danos la primicia. No sé, algo con casas, hoteles, no sé, ya veré. Titúlame la prensa en cuanto al escenario internacional. ¿Del que más te gusta hablar, ah? En cuanto a Brasil, será. Brasil, Uruguay, hay varias cosas de las que tenemos que hablar en cuanto a lo que ha pasado afuera. Bueno, el titular sería Dilma con las justas. Muchísimas gracias, Rafa, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Con nosotros esta noche también Armando Ortuño. Bienvenido al programa. Armando, han estado pasando muchas cosas en el escenario internacional. Titúlame la prensa el día de mañana. Si pudieras titular algún periódico como el Clarín, ¿cómo lo harías? Uy, como el Extra, como el Clarín. Sería un poco complicado porque el Clarín tiene una posición sobre todas estas cosas. Pero a ver, yo ampliaría un poco. Yo diría, la izquierda sigue ganando en América Latina, pero sufre. Bueno, a ver, vamos a analizar lo que dices. Y con nosotros esta noche por primera vez, bienvenido, te he invitado tanto, Fernando Molina, toda la vida vos en el Pentágono, y cuando no estabas yo te llamaba y siempre estabas o en Santa Cruz o en otro lugar. Se ha tenido que cerrar el Pentágono. Se ha tenido que cerrar el Pentágono para que venga. Muchas gracias por el intento y por la amabilidad ahora. Muchas gracias, Susana. Titúlame la prensa de mañana, Fernando. Sí, yo repetiría esto de que la izquierda sigue vigente o no ha salido del escenario como se anticipó, ¿no? Creo que ese es el elemento en común entre Uruguay, el Brasil y Bolivia, por supuesto. Es decir, la izquierda sigue predominando en el cono sur. Fernando, me da la impresión de que la oposición de alguna manera estaba tomando como un espejo lo que iba pasando en Brasil. Primero, el tema de lo de las encuestas, que el tercero subía a segundo, de alguna manera fue algo que nosotros escuchamos aquí en nuestros políticos. Luego, el mismo hecho que quizás Dilma no sea la presidenta, no sea la que gane las justas, y esto pongo en observación los contratos que hemos tenido. De alguna manera había una cierta satisfacción en la oposición boliviana de que Neves pudiera alcanzar la presidencia. ¿Esto es así? Yo creo que refleja un poco este mal latinoamericano, no solo boliviano, de encontrar tanto culpables como héroes fuera del país, fuera de la acción propia, ¿no? Es decir, tenemos la tendencia a echarle la culpa a Estados Unidos de nuestros males, ¿no? Y también de buscar salvadores, ¿no? La derecha más extrema, digamos, por ejemplo, una salvación por vía de una intervención norteamericana. En diferentes momentos de la historia latinoamericana esto se ha dado, efectivamente. Y en general se supone que, por ejemplo, la caída de Maduro u otros fenómenos que podrían ser adversos para Evo Morales serían positivos para la oposición y su lucha interna. Pero yo descreo completamente de eso. Me parece que son estrategias ilusorias, ¿no? Ilusiones que te permiten consolarte, igual que, no sé, confiar en que tocando madera las cosas no ocurran, ese tipo de supersticiones, ¿no?
Entonces, para mí, se trata más de un fenómeno psicológico interno que de alguna cosa. Por ejemplo, las relaciones con el Brasil son malas ahora, cuando Rousseff es presidenta, ¿no es cierto?, debido a una serie de cuestiones locales, ¿no? Luego, Neves hubiera tenido que tomar en consideración, más allá de lo que dice de Bolivia en su campaña electoral, que es, sí, por supuesto, que fuerte. claro, que está dirigido a cierto público, a asustar a cierto público con determinadas cosas, sobre todo el narcotráfico, está destinado a criticar a Rousseff como, a Lula sobre todo, como aliada de Evo Morales. Entonces, más allá de eso, en el fondo su gobierno hubiera tenido que responder también a necesidades y realidades, ¿no es cierto? Y una de esas realidades es que el gobierno de Evo Morales ha sido reelecto con 60% de los votos, por lo tanto, sí, nadie que se relacione con Bolivia puede ignorar eso, ¿no? Claro, pero la pregunta iba un poco más dirigida a que parte de los postulados opositores era que en el 18 nosotros acabamos nuestros contratos con Brasil y que ahí nos veríamos económicamente en serios problemas, ¿no? Entonces... Eso también obedece más a realidades que a posiciones políticas, ¿no? El Brasil, yo he tenido la oportunidad en el cuarto Congreso del Gas que se organizó en Santa Cruz en mayo de este año. El Brasil, a través de uno de los representantes de más alto nivel de Petrobras, expuso que consideran en los 30 millones de metros cúbicos de gas diarios que enviamos al Brasil como parte de sus provisiones energéticas, ¿no?, en el futuro del 2025 para adelante. Es decir, que el Brasil está tomando en cuenta la producción boliviana más allá de quién sea el presidente. Porque estas cosas en estas grandes economías se manejan de una manera no hormonal, ¿no es cierto? No es por razones personales que las cosas... Claro, de ahí que por eso que cuando uno escucha declaraciones tales como que el 18 nos vamos a ver en grandes problemas y que ya nadie nos va a comprar el gas, preocupa un poco que se asuste de esta manera la ciudadanía también. Rafa, los festejos de la gente que apoyaba a Dilma, de los partidarios del PT, iban muy dirigidos no solamente al triunfo de que el PT iba a seguir en el poder, sino también como a una afrenta a que le ganaron a O Globo, a que le ganaron a Bella, a que ganaron a los medios de comunicación que estaban haciendo una campaña frontal contra Dilma. ¿Qué rol, desde tu perspectiva, han jugado los medios en tu calidad de periodista? Bueno, yo creo que han jugado el rol que juegan en todas partes, ¿no? Yo creo que los medios normalmente suelen alinearse a un lado o al otro, sobre todo en momentos de tanta polarización, ¿no? El Brasil ha vivido una polarización tremenda en estos últimos meses, de todo tipo, es decir, no solamente las dos opciones, una vez que se quedó claro que Neves iba a ser el contendor en la segunda vuelta de Dilma, sino igual, así ha habido un clivaje regional, el norte y el nordeste contra el centro y el sur, la herencia de Lula versus la herencia de Enrique Cardoso, es decir, en muchos sentidos de alguna forma se ha ido decantando, digamos así, la sociedad brasileña en uno u otro lado, y los medios tenían que también seguir un poco seguramente esa tendencia, esa corriente, y bueno, cada uno tiene un espacio de irradiación, de interpelación muy concreto, muy específico, aunque han habido algunas sorpresas, ¿no? Bueno, estas portadas, ¿no es cierto?, de temas de corrupción que no estaban probadas y que sin ningún reparo las han sacado, ¿qué te dicen? Bueno, la propia Dilma Rousseff ha dicho que uno de los primeros problemas que tiene que enfrentar es la corrupción, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido en la época del Mundial, sobre todo que ha sido en su momento más bajo, todo eso tenía que ver en cierto sentido con obras gigantescas, con estadios que no se van a utilizar en el futuro, con una serie de obras faraónicas que son, digamos, tradicionales de parte del Estado brasileño y que han generado también una serie de denuncias y cuestionamientos. Yo creo que de hecho el gran problema del PT es este, ¿no? Ahora, habrá que ver si es más corrupto que los anteriores esquemas de poder. No lo sé, hay toda una discusión, un debate en ese sentido. Que ahora nuestra vara sea medir si son más o menos corruptos. Así es, ¿no? Pero bueno, uno esperaba otra cosa del PT y mucha gente está decepcionada por esa razón. Y yo creo que no es casual que por eso Dilma Rousseff haya prometido de inicio que va a impulsar la reforma política que no pudo llevar adelante el 2013, ¿no? Esa reforma política tiene 5 puntos muy concretos y uno de ellos tiene que ver justamente con
el manejo secreto al interior de la clase política brasileña de los asuntos públicos, es decir, la posibilidad de que el Parlamento debata secretamente las cosas. La reforma política que ella está planteando es eliminar, por ejemplo, ese tipo de sesiones, ¿no? Tiene que ver con el financiamiento de las campañas, ese es el primer punto de la reforma política que ha planteado, es decir, que no haya financiamiento privado, como en este momento sucede, para que no suceda luego que quien invierte en una campaña después cobre desde el Estado, ¿no es cierto?, a través de licitaciones, lo que invirtió y eventualmente saque más réditos todavía. Entonces, en el corazón del debate, dentro del PT, está el tema de la corrupción. Entonces yo creo que si bien Bella es una revista sensacionalista, hemos visto la denuncia que se hizo una vez con el gobierno boliviano que no tenía tampoco ninguna prueba. Y que nuestro mismo embajador ahora hace poco ha declarado que no puede iniciar una acción legal tiene mucho poder. Porque ningún abogado quiere en realidad enfrentarse a Bella. O sea, al margen de eso, hay problemas de corrupción que creo que han marcado un poco el descontento, y por eso yo decía que es muy apretado el triunfo de Dilma, ¿no? Es casi por un pelo, es decir, claro, son 3-4 millones de personas entre uno y otro lado, pero no es tan raro eso en el Brasil, ¿no? Es decir, ese bipartidismo esa es una final, historia ¿no? electoral brasilera, ¿verdad? O sea, al final yo creo que, yo coincido con Fernando, a ver, es un ajustado triunfo, pero un ajustado triunfo normal, digamos, ¿no? Es la historia. Es que el sistema de balotaje tiende a concentrar y a dividir en dos mitades, ¿no? Por un lado, y por el otro lado que hay un efectivo bipartidismo con grupos más pequeños que finalmente son desplazados en la primera ronda y quedan entonces estos dos tradicionales grupos, ¿no? Ahora, sin embargo, sí es cierto que, digamos, si tú ves la historia electoral brasileña, es efectivamente el triunfo más estrecho desde la elección desde la elección de Collor frente a Lula, hace ya mucho tiempo, ¿no? Efectivamente esa distancia. Pero es cierto que también es un tema de dimensiones, ¿no es cierto? En el mejor escenario de un balotaje brasileño, el presidente que se elige con 54-55%, que en cualquier sistema electoral es un buen resultado. Acuérdate que en Estados Unidos tú tienes presidentes elegidos con 52%. Por eso te decía lo del Clarín, ¿no? Porque el Clarín tituló que Dilma gana muy ajustada y cuando le tocó ganar a Bush, que la diferencia era gigantesca, ¿no? Sí. Pero es cierto también que efectivamente uno tiene que colocarse dentro de escenarios de sociología electoral más normales, digamos, que los que a veces estamos acostumbrados en Bolivia, que vemos candidatos con más del 55-60%. En una democracia relativamente con fuerzas políticas más estructuradas, es un gran resultado sacar en una reelección 54%, incluso puede considerar como un resultado óptimo, ¿no es cierto? Espectacular. Pero eso ha sido inducido por la segunda vuelta, ¿no? Exacto, por los sistemas de segunda vuelta, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que hay un tema que es importante, ¿no? Pero efectivamente, si tú ves en términos de número de votos, de cómo le fue al PT en las anteriores elecciones, sí ha tenido un retroceso, digamos, no enorme, pero sí un retroceso significativo, que justamente por eso le ha metido ese grado de tensión a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque efectivamente, hasta en las anteriores 3 elecciones, no estaba en duda quién iba a ganar la segunda vuelta. Era muy claro que iba a ganar ya sea Lula en sus momentos o incluso Dilma en la primera elección. En cambio ahora sí, efectivamente, había una duda razonable hasta en las encuestas de que Dilma era la segura ganadora. Y eso sí fue una novedad de casi un decenio, digamos, en la historia electoral brasileña. Esta sí fue, digamos, un balotaje donde hubo una duda muy importante de la victoria del que se... Es interesante ver, perdón Susana, que en este momento en la Cámara Baja en Brasil, como resultado de la primera vuelta, naturalmente hay 28 partidos. Sí, antes había 22. Y en el Senado hay 16 fuerzas políticas. O sea, tenemos efectivamente por efecto de la segunda vuelta una concentración del voto, como decía Fernando, pero al mismo tiempo un sistema multipartidario que realmente debe ser uno de los más diversos de América Latina. Que es uno de los problemas de la gestión del PT, porque el PT mismo, con todo su poder, tiene que negociar con todos estos grupos, ¿no? Y establecer unas redes, ¿no? Que en muchos casos son clientelares, y de ahí la corrupción y demás.
unas redes de apoyo que permitan controlar ese monstruoso Congreso brasileño, ¿no? Sí, lo que dice el más grande del mundo, como suele decirse. Solo un dato, Susana, para que veas la complejidad de este juego, ¿no? El PT y el Partido Socialdemócrata Brasileño, que básicamente son los grandes partidos brasileños, digamos, y que están siempre en los balotajes, cada uno, si no me equivoco, tienen entre 70 y 80 diputados dentro de una cámara de 500 diputados. Entonces te imaginas, el PT con toda su fuerza, incluso el Partido Socialdemócrata, tiene 70, 80 diputados ahí ahogados en 500 diputados de diferentes fracciones, ¿no? Entonces el tema de la gobernabilidad dentro legislativa es muy compleja en el Brasil. Y ahí quise ver un temita a lo que hace rato habías comentado sobre el tema del impacto en Bolivia de estas elecciones. Concuerdo con Fernando en que a veces somos muy lineales en Bolivia en adjudicar dichas y bienaventuras a la elección de un presidente en el Brasil. Nos olvidamos que el Brasil es un sistema político extremadamente complejo. De hecho, a veces se dice, es muy mala la relación con el Brasil ahora por el tema del embajador. Nos olvidamos que en realidad donde está bloqueado el nombramiento del embajador es en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y por obra de otro partido, no del PT. No del PT, es decir, como el PT no tiene, como dice Fernando, mayoría, claro, tiene que construir mayoría según los casos. Sucede que el caso de Bolivia está trancado en la Comisión de Relaciones Exteriores porque ahí hay una coalición de partidos que no quieren dar, digamos, el visto bueno a un nuevo embajador en Bolivia. Y la pregunta es hasta qué punto incluso el PT con buena voluntad puede superar ese tipo de barreras que son parte del sistema político, ¿no? Y etcétera. Entonces creo que, digamos, las dimensiones de la relación con el Brasil son mucho más complejas que solamente la presidenta. Rafa, en caso de que Neves hubiera asumido la presidencia, ¿cómo ves el tema de la integración continental? Él declaró que pasaba del Mercosur, pasaba de la UNASUR, ¿no? Entonces, esa falta de compromiso de una oposición igual, de todas maneras, muy fuerte en el Brasil, que tiene estos reductos como es la Cancillería, etcétera. ¿Cómo ves entonces en ese escenario la integración internacional, la integración regional? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que decía Fernando, ¿no? Yo creo que eso hubiera seguido seguramente a las velocidades lentas en las que ha ido. Tampoco es que ha habido una gran integración en estos últimos años. Evidentemente se ha creado la CELAC, hay un foro, digamos así, donde no está Estados Unidos ni Canadá, entonces es como la OEA menos ellos. Hay evidentemente ahí una retórica muy fuerte de integración en general, pero bueno, en general también se puede decir que el Mercosur no ha dado los resultados que Brasil hubiera querido. Hay una serie de trabas ahí con Argentina, problemas en general con los dos más pequeños, con Uruguay y Paraguay. Se ha hablado mucho de que es mejor, sería mejor para el Brasil integrarse a la Alianza del Pacífico, ¿no? Es decir, tampoco es que hay un rumbo, digamos así, imparable, donde los beneficios recíprocos son incontestables, ¿no? Yo creo que hay un inicio de construcción muy importante que lanzó de alguna manera el extinto presidente Chávez, y bueno, eso ha seguido de alguna manera con una cierta inercia, pero me parece que tampoco iba a haber un viraje muy grande, ¿no? Yo pienso que iba a seguir más o menos lo mismo, y claro, hubiera sido un gobierno mucho más débil, ¿no? Porque hubiera tenido igual que hacer estos arreglos con los distintos partidos, hubiera tenido al PT en la oposición, seguramente hubiera sido distinto, ¿no?, el panorama por esa razón, pero no creo que en materia de integración hubiera habido cambios. No sé qué piensan ustedes. Fernando. No, yo coincido con Rafael. Creo que quizá lo que se hubiera visto más afectada es la relación con Cuba, ¿no? Porque Lula ha apoyado bastante comprometidamente varias inversiones brasileñas, por ejemplo, en el puerto de Mariel, que son construcciones financiadas por este banco de exportaciones que tiene el Brasil, que también operaba en Bolivia y que el Bandes, que dejó de operar por la carretera del Tigni, ¿se acuerdan? Y que es parte de los problemas que tenemos con el Brasil, es decir, el que funcione o no funcione este banco, que al mismo tiempo que hace política exterior, y en este caso una política de exterior bastante de izquierda, y supuestamente antinorteamericana. Eso habría que ponerlo bajo la lupa, porque al mismo tiempo el Brasil es el principal aliado de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y incluso cuando Lula era presidente, ¿no?, para digamos los asuntos del Cono Sur, ¿no? Han
no quiero decir con esto que coinciden en todo, pero sí que tienen una relación diplomática y estratégicas, etcétera. Entonces, lo que han hecho en Cuba es tanto beneficioso para el propio Brasil, porque así dan salida a créditos para sus propias empresas, que son constructoras internacionales, mega empresas, como también para Cuba, que quería encontrar en este puerto y en otras inversiones brasileñas, digamos, salidas para sus problemas económicos, ¿no? Tal vez en este campo Neves hubiera sido un poco más reticente, ¿no? Aunque también ahí hay que tomar en cuenta que hay contratos firmados, que hay compromisos, que los que se perjudican finalmente son las propias empresas brasileñas, etc. Sí, adelante, por favor. Sí, pero yo discreparía un poquito en la... Me da la impresión que la novedad de la elección brasileña en términos de política exterior ha sido que Neves, por lo general los temas de política exterior no suelen ser temas centrales en elecciones presidenciales, ¿no? Son muy endógenos los temas que se tratan, pero sí ha llamado mucho la atención el énfasis que hizo Neves en buena parte del discurso político en diferenciarse de la política exterior del PT, en al menos dos elementos creo fundamentales, y además muy apoyado por buena parte de los grandes medios de prensa del Brasil. Uno en plantear de que debía mejorar la relación con los Estados Unidos, porque ahí también hay un detalle del último quinquenio con el tema esto del espionaje. Rousseff de alguna manera paralizó las relaciones con los Estados Unidos. De hecho, Rousseff no visitó los Estados Unidos en los últimos creo 2 años, cuando estaba invitada en ciertos momentos por el tema del espionaje. Entonces hay una sensación de Neves dijo, no, uno de los temas es tenemos que reconducir la relación con Estados Unidos, que no es buena en los gobiernos del PT, y en segundo lugar, y ese sí es un tema, yo creo que es un matiz que tendríamos que analizarlo un poquito más, sí fue muy claro y muy duro en relación a lo que él llamaba la tolerancia del Brasil frente a lo que pasaba en los países ALBA, específicamente el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, en términos incluso en algunos casos muy agresivos para los dos países, ¿no? Y básicamente con una crítica muy fuerte entre comillas, digamos, una política demasiado blanda del Brasil frente a la Argentina, frente a Bolivia, frente a Venezuela. Me parece eso que hay un tema que quizás sí no estamos terminando de leer muy bien. Me parece que en el último quinquenio, en toda la región, porque no es un tema solo brasileño, se ha empezado a ideologizar también muy fuerte la discusión sobre el tema de los países ALBA, el tema de la democracia. Creo que hay toda una corriente de sectores conservadores que ha tratado de posicionar muy fuerte en la agenda latinoamericana el tema de nuevo clivaje en América Latina, ¿no? Autoritarismo, democracia, que además efectivamente en los últimos años también se alimenta por la coyuntura venezolana, que es una coyuntura compleja, y donde todos los países van tomando posición y las sociedades civiles también van tomando posición. Y de hecho, lo que decía el Rafa también es un dato interesante. Extrañamente en el Brasil, que no suele ser un país tan polarizado, así terrible, es impresionante cómo en esta elección se han empezado a utilizar categorías de polarización más propias de procesos la Guerra Fría. Más propios de la Guerra Fría, el anticomunismo, por ejemplo en los periódicos brasileños de derecha tú ves el bolivarianismo, ¿no? Es decir, a juntar al PT en realidad con el ALBA, pero en un sentido negativo. Que incluso llama la atención a ciertos analistas brasileños de que se haya llegado a un punto de polarización que no se conocía tanto en el Brasil, porque el PT siempre fue una izquierda relativamente, digamos, passepartout, como dicen, ¿no es cierto? Vegetariana. Ahí yo quiero introducir el tema que me encanta, que es el de la economía, ¿no? Porque en realidad todo este gran show ideológico y electoral, de marketing electoral, tiene asidero y tiene vuelo porque hay un malestar que ya han mencionado ustedes también en el Brasil a causa de la situación económica, ¿no es cierto? Es decir, que probablemente estos ataques a las relaciones del PT o a sus políticas de izquierda ya existían antes, no probablemente, seguro que existían antes, pero ahora adquieren una mayor importancia porque justamente hay una alianza de parte de todos los otros partidos en contra del PT, ¿no? Se quiere sacar al PT de medio, basados en los bajos rendimientos económicos, ¿no? Lo cual diferencia mucho la situación brasileña de la boliviana, ¿no? Donde el gran respaldo del oficialismo es la situación económica. Aquí es su gran problema, ¿no? Y eso se debe a que
Brasil no está creciendo, ¿no? Y a que tiene serios problemas estructurales para enfrentar la situación actual. Está como no creciendo, Fernando, un 4% anual es... Bueno, pero está... en una economía como la brasileña. No, este 4% es último, ¿no es cierto? Después de dos periodos de prácticamente crecimiento cero, ¿no? Y además una serie de problemas y además comparado con el 7% que creció el 2010, ¿no es cierto? Entonces tú ves ahí que todavía hay un estancamiento de la economía, ¿no? Que se debe a cuestiones estructurales que el PT no ha sabido resolver porque se ha concentrado sobre todo en la política social, que es la que le ha dado finalmente la victoria, ¿no es cierto? Pero que además requerirían, digamos, una serie de ajustes que perjudicarían su política general de industrialización, de protección de las actividades, etcétera. Entonces, este es el escenario que tiene que enfrentar Dilma Rousseff, y es bastante complicado porque lo que pasa en el Brasil es que la vida está carísima, ¿no es cierto? Porque es una economía cerrada, protegida. Es increíble que tiene déficit comercial, una economía tan grande que tiene déficit comercial, es decir, está importando más de lo que está exportando, ¿no es cierto? No es una economía principalmente exportadora, sino centrada en sí mismo, y eso hace que las industrias protegidas del Brasil, ¿no es cierto? Uno no puede llevar una Mac o una Acer al Brasil, ¿no? Todas las computadoras son brasileñas, ¿no? La línea blanca es producida en Brasil, todo eso está protegido. Ya voy a aterrizar, no te preocupes. Entonces, esas industrias son muy caras, ¿no? Son protegidas, dan mucho empleo, son parte del orgullo brasileño, pero son muy caras. Y como son tan caras, ¿no es cierto?, hacen imposible que las exportaciones brasileñas sean competitivas, ¿no? Los salarios brasileños son increíbles, los costos de la vida en el Brasil son impresionantes, entonces es muy difícil que una empresa brasileña sea competitiva en el extranjero, y eso ha hecho que las exportaciones caigan, que las importaciones suban, y está quitándole movilidad, digamos, a la economía, ¿no? Entonces, todos esos problemas se traducen en falta de recursos para cubrir esas demandas populares de mayor salud, mayor educación, menos fútbol y más servicios sociales, etcétera, que tienen no solamente como trasfondo la corrupción y el despilfarro que se atribuyen, sino sobre todo la falta de recursos económicos. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y ya volvemos, seguimos hablando del escenario internacional.